Era una mañana fría de septiembre, cuando Margaret Wilson caminó por primera vez por los pasillos de la escuela secundaria Lincoln. Tenía 63 años, el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de sus ojos azules. Su esposo Thomas caminaba a su lado. Él era 2 años mayor que ella, alto y delgado, con lentes gruesos y una sonrisa amable que nunca desaparecía de su rostro. Los dos habían sido maestros durante más de 35 años en escuelas privadas de los suburbios. Ahora estaban jubilados, pero no podían quedarse en casa sin hacer nada. Querían ayudar, querían hacer una diferencia. La escuela secundaria Lincoln estaba en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Las paredes tenían graffiti, las ventanas estaban sucias, el patio estaba lleno de basura y hojas secas. Margaret miró a su alrededor y sintió un nudo en el estómago. Este lugar era muy diferente de las escuelas elegantes donde había trabajado antes, pero ella no iba a rendirse, no antes de intentarlo. El director de la escuela era un hombre llamado Robert Patterson. Era un hombre negro de unos 50 años, con el cabello gris en las sienes y ojos cansados. Cuando vio a Margaret y Thomas en su oficina, suspiró profundamente. Había visto a muchos voluntarios antes. Todos venían con buenas intenciones. Todos se iban después de unas pocas semanas. Los estudiantes de Lincoln eran difíciles. Muy difíciles. Señor y señora Wilson, dijo el director Patterson, les agradezco que quieran ayudar, pero debo ser honesto con ustedes. La clase que van a tomar es la más problemática de toda la escuela. Son 22 estudiantes de tercer año. Ningún maestro ha durado más de un mes con ellos. El último renunció llorando. Margaret miró a Thomas. Thomas miró a Margaret. Los dos asintieron al mismo tiempo. Estamos listos, dijo Margaret con voz firme. El director Patterson los miró por un largo momento. Luego se encogió de hombros. Está bien, pero no digan que no les advertí. La primera clase fue un lunes a las 8 de la mañana. Margaret y Thomas llegaron temprano. Prepararon el salón con cuidado. Pusieron flores frescas en el escritorio. Escribieron un mensaje de bienvenida en el pizarrón. Organizaron los libros en pilas ordenadas. Querían que todo estuviera perfecto. A los estudiantes comenzaron a llegar a las 8:05. Margaret observó a cada uno mientras entraban. El primero fue un joven alto y musculoso con una cicatriz en la mejilla. Tenía los ojos oscuros y fríos. Entró sin mirar a nadie y se sentó en la última fila. Puso los pies sobre el escritorio y sacó su teléfono celular. Después llegó una chica con el cabello pintado de azul brillante. Tenía aretes en la nariz, en las cejas y en los labios. Masticaba chicle con la boca abierta. Se sentó junto al chico de la cicatriz y comenzó a hablar con él en voz baja a uno por uno. Los estudiantes fueron llenando el salón. Eran de diferentes orígenes. Algunos eran negros, otros hispanos, otros blancos. Algunos eran altos, otros bajos. Algunos delgados, otros gordos. Pero todos tenían algo en común. Todos miraban a Margaret y Thomas con desprecio. Con odio. Cuando todos estuvieron sentados, Margaret se puso de pie frente a la clase. Sonrió con calidez. «Buenos días», dijo ella. «Mi nombre es Margaret Wilson y este es mi esposo, Thomas. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes este año». Nadie respondió. Algunos estudiantes se miraron entre sí y sonrieron con malicia. «Queremos conocerlos a todos», continuó Margaret. «¿Por qué no comenzamos presentándonos? Pueden decirnos su nombre y algo que les guste hacer». El chico de la cicatriz levantó la mano. Margaret sintió esperanza. «Sir, ¿cuál es tu nombre?» «Me llamo Dante Deyo el chico». Su voz era profunda y áspera. «Y lo que me gusta hacer es preguntarle algo, señora». «Por supuesto, Dante, pregunta lo que quieras». «Dante,
pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa cruel. ¿Qué hacen dos viejos blancos como ustedes en un lugar como este? ¿Se perdieron de camino al club de golf? La clase estalló en risas. Risas fuertes, crueles, burlonas. Algunos estudiantes golpeaban los escritorios con las manos. Otros silbaban. La chica del cabello azul aplaudía a Margaret. Sintió que su cara se ponía roja. Miró a Thomas. Él también estaba sonrojado, pero ninguno de los dos perdió la compostura. «Es una pregunta válida, Dante», dijo Margaret cuando las risas se calmaron. «Estamos aquí porque queremos ayudar, porque creemos que todos los jóvenes merecen una buena educación. Nadie les pidió ayuda, Dio atrás». Era una chica sentada cerca de la ventana. Tenía el cabello negro y rizado, piel oscura y ojos brillantes. Se llamaba Keisha, aunque Margaret todavía no lo sabía. «No necesitamos que vengan a salvarnos como si fuéramos pobres animales». «No vinimos a salvarlos», dijo Thomas, hablando por primera vez. Su voz era suave pero firme. «Vinimos a enseñar. Eso es lo que hacemos. Es lo que hemos hecho toda nuestra vida». «¿Enseñar qué?», preguntó Dante. «Cómo ser blancos y ricos. Porque eso no me interesa». Más risas, más burlas a Margaret. Respiró profundamente. Había esperado resistencia, pero esto era peor de lo que imaginaba. Estos jóvenes no solo estaban desinteresados, estaban enojados. Y ese enojo no era solo hacia ella y Thomas. Era hacia todo el sistema, hacia toda la sociedad que los había abandonado. «Vamos a empezar con la lección de hoy», dijo Margaret, tratando de mantener la calma. «Por favor, abran sus libros en la página 23. Nadie se movió, nadie tocó un libro». «No tenemos libros», dijo un chico gordito sentado en la primera fila. Se llamaba Marcus. Tenía una cara redonda y amable, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. «Bueno, sí, tenemos, pero no los vamos a abrir». «¿Por qué no?», preguntó Thomas. «¿Por qué es aburrido?», dijo Marcus. «Todo aquí es aburrido. Los maestros son aburridos. Los libros son aburridos. La escuela es aburrida. ¿Para qué sirve estudiar si de todas formas no vamos a conseguir trabajo?». Margaret sintió un dolor en el pecho. Este chico de apenas 17 años ya había perdido la esperanza. Ya creía que su futuro estaba decidido. Ya había aceptado la derrota. «Eso no es verdad, Marcus», dijo ella. «La educación abre puertas. Da oportunidades. Oportunidades para usted, tal vez», dijo Dante desde atrás. «Usted es blanca, rica, probablemente nunca tuvo que preocuparse por nada en su vida. No sabe cómo es vivir aquí. No sabe nada de nosotros». Margaret quiso responder. Quiso decirle a Dante que ella también había tenido una vida difícil, que había crecido pobre, que había trabajado duro para llegar donde estaba. Pero sabía que no era el momento. Sabía que nada de lo que dijera iba a cambiar la opinión de estos jóvenes. Al menos no hoy. El resto de la clase fue un desastre. Los estudiantes hablaban entre ellos, ignorando completamente a Margaret y Thomas. Algunos jugaban con sus teléfonos, otros dormían sobre los escritorios. Una chica se pintaba las uñas, un chico lanzaba bolitas de papel a la cabeza de los demás, aun cuando sonó la campana. Los estudiantes salieron corriendo como si el salón estuviera en llamas. Nadie dijo adiós. Nadie miró atrás. Margaret y Thomas se quedaron solos en el salón vacío. El silencio era ensordecedor. «Bueno», dijo Thomas después de un largo momento, «eso fue interesante». Margaret no pudo evitar reírse. Una risa pequeña, triste, cansada. «Fue horrible», dijo ella. «Absolutamente horrible». «Sí», admitió Thomas. «Pero no vamos a rendirnos, ¿verdad?». Margaret lo miró.
Después de 40 años de matrimonio, todavía amaba esa sonrisa, esa determinación, ese optimismo inquebrantable. No, dijo ella, no vamos a rendirnos. Esa noche, en su pequeño apartamento, Margareta no pudo dormir. Se levantó de la cama y fue a la cocina a preparar té. Thomas la encontró ahí una hora después, sentada en la mesa con una taza fría entre las manos, mirando por la ventana. ¿En qué piensas?, preguntó él, sentándose a su lado. Pienso en Dante, dijo Margaret, en cómo me miró, con tanto odio, tanto dolor. Anne es un chico difícil, es un chico herido, corrigió Margaret. Todos ellos están heridos. ¿Viste a Marcus? Tiene 17 años y ya cree que su vida no tiene sentido. Wyke, esa chica es inteligente, muy inteligente. Pude verlo en sus ojos, pero está tan enojada que no puede ver su propio potencial. Thomas asintió lentamente. ¿Qué propones hacer? Margaret pensó por un momento. Las técnicas tradicionales no iban a funcionar con estos estudiantes. Los libros, las lecciones, los exámenes, nada de eso significaba algo para ellos. Necesitaban algo diferente. Necesitamos conocerlos, dijo Margaret finalmente. Realmente conocerlos, saber quiénes son, qué les gusta, qué los hace felices, qué los hace sufrir. ¿Y cómo vamos a hacer eso si ni siquiera nos hablan? Vamos a observar, tío Margaret. Vamos a escuchar. Vamos a estar presentes, sin presionar, sin exigir. Solo estar ahí. Thomas frunció el ceño. ¿Quieres decir que no vamos a enseñar? Quiero decir que vamos a enseñar de una manera diferente. Primero tenemos que ganar su confianza. Y para ganar su confianza, tenemos que mostrarles que nos importan, que no somos como todos los demás adultos que los han decepcionado. Era un plan arriesgado. El director Patterson esperaba resultados. Los padres esperaban mejoras. El sistema educativo no tenía paciencia para experimentos. Pero Margaret sabía, en lo más profundo de su corazón, que esta era la única manera. Al día siguiente, Margaret y Thomas regresaron a la escuela. Los estudiantes los recibieron igual que el día anterior, con risas, burlas e indiferencia, pero esta vez los profesores no intentaron dar una lección, no abrieron libros, no escribieron en el pizarrón. En lugar de eso, Margaret se sentó en una esquina del salón con un cuaderno pequeño. Thomas hizo lo mismo en la otra esquina. Y simplemente observaron. Los estudiantes estaban confundidos. ¿Qué hacen?, preguntó Dante después de unos minutos de silencio. Nada, respondió Margaret con calma. Solo estamos aquí. ¿No van a enseñarnos nada? No, Joy. Dante frunció el ceño. Miró a sus compañeros. Nadie entendía lo que estaba pasando. Esto es raro, dijo Keisha. Muy raro, agregó Marcus. Pero como los profesores no hacían nada, los estudiantes simplemente continuaron con sus actividades normales. Hablaban entre ellos, jugaban con sus teléfonos. Algunos dibujaban, otros escuchaban música con audífonos. Annie Margaret observaba todo. Anotó que Dante tenía un cuaderno escondido debajo de su mochila. Cada pocos minutos lo sacaba y escribía algo. Luego lo escondía rápidamente, como si tuviera vergüenza. Margaret no podía ver qué escribía, pero le pareció interesante. Notó que Marcus tenía las manos manchadas de grasa. Grasa de motor, probablemente. Y cuando hablaba con otros chicos, siempre mencionaba carros. Carros viejos, carros nuevos, motores, transmisiones. Parecía saber mucho del tema. Notó que Keisha tarareaba melodías complejas mientras miraba por la ventana. Melodías que no eran de canciones populares. Melodías que parecían originales, creadas por ella misma. Notó que una chica llamada Olía, sentada en la segunda fila, tenía ojeras profundas
y bostezaba constantemente. Pero cada vez que alguien le hacía una pregunta, ella organizaba la respuesta de manera clara y lógica. Era una líder natural. Anotó tantas cosas, pequeños detalles que revelaban grandes verdades sobre estos jóvenes. Cuando terminó la clase, los estudiantes salieron igual que siempre, pero esta vez, algunos miraron hacia atrás con curiosidad, no entendían qué estaba pasando. Y esa confusión era exactamente lo que Margaret quería. ¿Funcionó?, preguntó Thomas, mientras recogían sus cosas. Es el comienzo, dijo Margaret. Solo el comienzo. Los días siguientes fueron similares. Margaret y Thomas llegaban temprano, se sentaban en sus esquinas y observaban. No daban lecciones, no hacían preguntas, no exigían nada. Solo estaban presentes al principio. Los estudiantes los ignoraban completamente, pero poco a poco comenzaron a actuar de manera más natural. Olvidaban que los profesores estaban ahí. Bajaban la guardia. Mostraban sus verdaderos yo. Anne y Margaret tomaba notas. Muchas notas. Después de una semana, tenía un cuaderno lleno de observaciones. Sabía que Dante escribía poesía. Sabía que Márquez soñaba con ser mecánico. Sabía que Keisa componía música. Sabía que Olía cuidaba a sus 3 hermanos menores, porque su madre trabajaba 2 empleos, y su padre había abandonado a la familia. Sabía que estos jóvenes no eran malos, no eran estúpidos, no eran casos perdidos, eran sobrevivientes, eran luchadores. Eran personas con talentos increíbles que nadie había visto, que nadie había valorado. En una noche, Margaret compartió todas sus notas con Thomas. Hablaron durante horas, planearon, discutieron, imaginaron, y cuando terminaron, tenían un plan que iba a cambiar todo, un plan que iba a mostrarles a estos jóvenes lo que realmente valían. ¿Crees que funcionará?, preguntó Thomas. Margaret sonrió. Por primera vez en semanas, sintió esperanza. Solo hay una manera de saberlo, dijo ella. Vamos a intentarlo. El lunes siguiente llegó con lluvia y viento frío. Los estudiantes entraron al salón mojados y de mal humor. Se sentaron en sus lugares habituales, esperando otra clase de silencio y observación. Pero esta vez algo era diferente. Margaret estaba de pie frente al salón. Junto a ella había varias cajas grandes de cartón. Thomas estaba junto a la puerta, sonriendo misteriosamente. «Buenos días», dijo Margaret. Su voz era diferente hoy. Más emocionada, los estudiantes la miraron con curiosidad. «¿Qué hay en las cajas?», preguntó Marcus. «Algo especial», respondió Margaret. «Algo para cada uno de ustedes». Andante cruzó los brazos. «¿Es una trampa?». «No es una trampa, Dante, es un regalo». Margaret abrió la primera caja y sacó un cuaderno de cuero negro. Era hermoso y elegante, el tipo de cuaderno que un escritor profesional usaría. «Esto es para ti, Dante», dijo ella, caminando hacia él y poniendo el cuaderno en su escritorio. Dante miró el cuaderno. Luego miró a Margaret. Su expresión era de total confusión. «¿Por qué?». «Porque sé que escribes», dijo Margaret suavemente. «Te veían cada día. Sacas tu cuaderno viejo y escribes algo. Pilla, y creo que un poeta merece un cuaderno digno de su talento». Dante no dijo nada, pero por primera vez desde que Margaret lo conocía, vio algo diferente en sus ojos, algo que parecía vulnerabilidad. A Margaret continuó repartiendo regalos. A Keisha le dio un teclado musical pequeño y partituras en blanco. A Marcus le dio manuales de mecánica automotriz y un juego de herramientas básicas. A Olía le dio libros sobre administración y liderazgo. Cada regalo era personalizado. Cada regalo demostraba que Margaret había estado prestando atención, que había visto lo que otros no veían. Cuando terminó de repartir, el salón estaba en completo silencio.
Pero no era el silencio hostil de antes. Era un silencio diferente. Un silencio de asombro, de incredulidad. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Keisa finalmente. Su voz temblaba ligeramente. Nadie. Nunca. No pudo terminar la frase. A Margaret sonrió con ternura. Porque los vemos, dijo ella. Porque sabemos que cada uno de ustedes tiene algo especial, y queremos ayudarlos a descubrirlo. Thomas caminó hacia el frente del salón. Hoy vamos a hacer algo diferente, anunció él. Hoy, ustedes van a ser los profesores, van a enseñarnos sobre sus talentos, sobre sus pasiones, sobre quiénes son realmente. ¿Enseñarles a ustedes?, preguntó Marcus, confundido. Exactamente, dijo Margaret. Queremos aprender de ustedes. Queremos que nos muestren lo que saben. Lo que los hace únicos. Los estudiantes se miraron entre sí. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía qué decir. Entonces, lentamente, Olía se puso de pie. Yo puedo empezar, dijo ella con voz temblorosa. A Margaret asintió. Animándola, Aliyah caminó hacia el frente del salón. Respiró profundamente. Tengo 3 hermanos pequeños. Comenzó. Tienen 8, 6 y 4 años. Mi mamá trabaja todo el día, así que yo los cuido. Los levanto por la mañana. Les preparo el desayuno. Los llevo a la escuela. Les ayudo con la tarea. Les preparo la cena. Todos los días, desde que tenía 13 años. Margaret escuchaba atentamente tomando notas. Al principio era muy difícil, continuó Olía. No sabía cómo organizarme. La casa siempre estaba desordenada. Nunca había suficiente comida. Siempre llegaba tarde a todos lados. Pero poco a poco, aprendí a hacer listas, a planear las comidas de la semana, a dividir las tareas, a manejar el poco dinero que teníamos. Aliyah hablaba con confianza. Ahora sus ojos brillaban. Ahora puedo manejar todo. Sé exactamente cuánto dinero necesitamos cada semana. Sé cómo estirar cada dólar. Sé cómo mantener a mis hermanos sanos y felices con muy poco. No sé si eso cuenta como un talento, pero cuenta, dijo Margaret firmemente. Eso se llama administración en liderazgo en gestión de recursos. Son habilidades que muchos adultos no tienen. Y tú las aprendiste sola, a los 13 años. Eso es extraordinario, Aliyah. Aliyah sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Cuando volvió a su asiento, los demás estudiantes la miraban de manera diferente, con admiración. Ese fue el comienzo. Uno por uno, los estudiantes comenzaron a compartir sus historias. Sus sueños. Annie, Margaret y Thomas escuchaban, realmente escuchaban. Algo estaba cambiando en ese salón. Algo poderoso. Y esto era solo el principio. A los días que siguieron a aquella primera presentación, fueron diferentes. El ambiente en el salón había cambiado. No completamente, porque estos cambios nunca ocurren de la noche a la mañana. Pero había algo nuevo en el aire. Una curiosidad. Una apertura que antes no existía. Andante todavía se sentaba en la última fila. Todavía tenía su expresión dura y sus ojos fríos. Pero ahora, cuando Margaret pasaba cerca de él, notaba que tenía el cuaderno de cuero abierto sobre el escritorio. Ya no lo escondía. Ya no le daba vergüenza en una mañana. Margaret se acercó a él durante un momento de silencio. Los otros estudiantes estaban trabajando en sus proyectos personales, algo que se había convertido en una rutina diaria. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella, señalando la silla vacía junto a Dante. Dante la miró por un momento largo. Luego se encogió de hombros. Es un país libre. Margaret se sentó. No dijo nada durante varios minutos.
Solo observó mientras Dante escribía en su cuaderno. Sus letras eran pequeñas y apretadas, difíciles de leer desde esa distancia. Mi padre también escribía, dijo Margaret finalmente a Dante. Dejó de escribir. No levantó la vista, pero Margaret supo que estaba escuchando. Era un hombre pobre. Trabajaba en una fábrica de zapatos. Llegaba a casa agotado cada noche. Pero antes de dormir, siempre escribía algo. Poemas, cuentos cortos, pensamientos. Nunca publicó nada. Nunca se lo mostró a nadie excepto a mí. ¿Por qué no?, preguntó Dante, todavía mirando su cuaderno. Tenía miedo. Miedo de que la gente se riera de él, de que dijeran que un obrero no podía ser escritor, de que lo rechazaran. Dante finalmente levantó la vista. Sus ojos oscuros encontraron los ojos azules de Margaret. ¿Y qué pasó con él? Murió cuando yo tenía 16 años. Un accidente en la fábrica. Después del funeral, encontré todos sus cuadernos escondidos en el ático. Había cientos de ellos, cientos de poemas que nunca nadie leyó. Margaret hizo una pausa. El recuerdo todavía le dolía, incluso después de tantos años. Lloré durante días, no solo porque había perdido a mi padre, sino porque el mundo había perdido su voz, su arte, sus palabras que podían haber tocado tantos corazones. Dante no dijo nada, pero Margaret notó que sus manos temblaban ligeramente. No quiero que te pase lo mismo. Dante, tienes talento. Lo vi la primera vez que escribiste en tu cuaderno viejo. La forma en que sostienes el lápiz, la concentración en tus ojos. Eso no es algo común. Es un don. Usted no sabe nada de mí, dijo Dante, pero su voz había perdido su dureza habitual. Sé más de lo que crees. Sé que vives con tu abuela, porque tu madre está en prisión. Sé que tu padre desapareció cuando tenías 5 años. Sé que trabajas en una tienda de comestibles por las noches, para ayudar con las cuentas. Sé que no has dormido más de 5 horas en meses. Dante la miró con sorpresa. ¿Cómo sabe todo eso? Porque he estado prestando atención. Porque me importa. Dante apartó la mirada. Margaret pudo ver que luchaba contra algo interno, contra años de desconfianza. Tía, la poesía me salvó, dijo él finalmente. Su voz, apenas un susurro. Cuando mi madre fue arrestada, yo tenía 12 años. No podía hablar con nadie. No podía llorar. No podía gritar. Pero podía escribir. Las palabras salían de mí como agua de una fuente. Y cada vez que escribía, el dolor se hacía un poco más pequeño. Margaret asintió lentamente. Eso es lo que hace el arte. Nos ayuda a procesar lo que no podemos procesar de otra manera. Pero nadie quiere escuchar la poesía de un chico negro del gueto, dijo Dante con amargura. La gente como yo no tiene voz. No importamos. Eso no es verdad. Celoise, usted vive en su mundo bonito, con su esposo bonito y su vida bonita. No sabe cómo es caminar por la calle y que la gente cruce al otro lado porque tiene miedo de ti. No sabe cómo es ir a una entrevista de trabajo y ver cómo la cara del entrevistador cambia cuando te ve entrar. No sabe nada. Margaret respiró profundamente. Sabía que Dante tenía razón en muchas cosas. Ella nunca había experimentado el racismo de primera mano. Nunca había sido juzgada por el color de su piel. Pero eso no significaba que no pudiera entender, que no pudiera ayudar. Tienes razón, dijo ella. No sé cómo es ser tú. No puedo pretender que entiendo completamente tu experiencia. Pero puedo decirte esto. Tu voz importa. Tu historia importa. Y hay personas allá afuera que necesitan escucharla. Personas que están pasando por lo mismo que tú. Personas que se sienten solas y invisibles. Tu poesía podría hacerles saber que no están solos. Dante no respondió, pero tampoco la rechazó. Y para Margaret, eso era un progreso. Mientras tanto, Thomas
Estaba trabajando con otro grupo de estudiantes al otro lado del salón. Marcus era uno de ellos. El chico gordito con la cara redonda y amable se había transformado en las últimas semanas. Ya no tenía esa mirada de derrota. Ahora había energía en sus ojos. Entonces, si el motor no arranca, lo primero que hay que revisar es la batería, explicaba Márquez a un grupo de compañeros que lo escuchaban con atención. Pero si la batería está bien, entonces hay que revisar el alternador. Y si el alternador está bien, entonces puede ser el motor de arranque. Tomás asentía mientras tomaba notas. ¿Dónde aprendiste todo esto, Márquez? Preguntó él. En el taller de mi tío Rodney, respondió Márquez con orgullo. Él tiene un taller mecánico a unas cuadras de aquí. He estado ayudándole desde que tenía 10 años. Al principio solo limpiaba y ordenaba, pero poco a poco empezó a enseñarme cosas. Ahora puedo reparar casi cualquier motor. Eso es impresionante, dijo Tomás sinceramente. ¿Has pensado en convertirte en mecánico profesional? La luz en los ojos de Márquez se apagó un poco en pensarlo. Sí, pero hacerlo, eso es diferente. ¿Por qué? Porque para ser mecánico profesional necesitas certificaciones, y para obtener certificaciones necesitas estudiar en una escuela técnica, y las escuelas técnicas cuestan dinero. Dinero que no tengo. Tomás frunció el ceño. Haypack, programas de ayuda financiera. Para chicos como yo no hay nada de eso, dijo Márquez con tristeza. Las becas son para los estudiantes perfectos, los que sacan puros dieces, los que no tienen problemas. Yo reprobé segundo año. Tengo un expediente académico terrible. Ninguna escuela me va a dar una beca. Tomás no sabía qué decir. Sabía que Márquez tenía razón en parte. El sistema estaba diseñado para ayudar a los que ya estaban adelante. Los que se quedaban atrás rara vez recibían segundas oportunidades, pero también sabía que había formas de cambiar eso. Había puertas que podían abrirse si uno sabía dónde buscar. Déjame investigar, dijo Tomás. Quizás haya opciones que no conoces. Márquez se encogió de hombros, claramente sin esperanza. Puede intentar, pero no se haga ilusiones. Esa noche, Tomás pasó horas en la computadora buscando programas de ayuda para jóvenes en riesgo. Encontró varios que ofrecían becas para escuelas técnicas. Los requisitos no eran notas perfectas, sino demostrar pasión y potencial. Exactamente lo que Márquez tenía en Margaret. Por su parte, estaba enfocada en Keisha. La chica del cabello pintado de azul era, posiblemente, la más difícil de alcanzar. Su enojo era como un muro de piedra que rodeaba su corazón. Pero Margaret había aprendido que detrás de ese muro había una artista extraordinaria. Un día encontró a Keisha sola, en el salón de música, durante la hora del almuerzo. La chica estaba sentada frente a un viejo piano, tocando una melodía que Margaret nunca había escuchado. Era hermosa, triste y esperanzadora al mismo tiempo. A Margaret se quedó en la puerta, escuchando. No quería interrumpir en cuando Keisha terminó. Margaret aplaudió suavemente en que Keisha se sobresaltó. Su expresión cambió inmediatamente a una de hostilidad. ¿Me estaba espiando? Escuchando, corrigió Margaret. Y lo que escuché fue extraordinario. Era solo ruido. No era ruido. Era música original. Tú la compusiste, ¿verdad? Keisha no respondió, pero su silencio era una confirmación. ¿Cuánto tiempo llevas componiendo?, preguntó Margaret, acercándose lentamente. No sé, desde siempre. Mi abuela me enseñó a tocar el piano cuando tenía 4 años. Ella era pianista profesional. Tocaba en clubes de jazz en los años 60. ¿Todavía toca? Murió hace 3 años. Cáncer. Lo siento mucho. Keisha se encogió de hombros, pero Margaret pudo ver el dolor en sus ojos. Ella era la única persona que me entendía, la única que creía en mí. Cuando murió, dejé de tocar por casi 1 año. Nope. Cada vez que tocaba una tecla, la recordaba. ¿Y qué te hizo volver?
Keisa pensó por un momento. Una noche soñé con ella. Estábamos sentadas frente a este mismo piano. Ella me miró y me dijo: la música no es solo para los vivos, cariño. Es también para los que ya no están. Cada vez que toques, yo estaré contigo. Cuando desperté, vine aquí y toqué durante horas. Y ella tenía razón. Podía sentirla. Todavía puedo. Margaret sintió un nudo en la garganta. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti. ¿Por qué? No he logrado nada. Has logrado seguir adelante. Has logrado mantener viva su memoria a través de tu música. Eso no es poco, Keisha. Y eso es todo. Keisha bajó la mirada. Una lágrima rodó por su mejilla. La limpió rápidamente, enojada consigo misma por mostrar debilidad. ¿Por qué le importa tanto? Preguntó ella. ¿Por qué ustedes dos siguen viniendo aquí día tras día? Los otros maestros ya habrían renunciado. Porque vemos algo en ustedes que ustedes mismos no pueden ver. Vimos potential, y no podemos irnos sabiendo que esa grandeza podría perderse. Somos solo un grupo de perdedores en una escuela de mierda, en un barrio de mierda. No hay grandeza aquí. Te equivocas. Hay más grandeza en este salón que en muchas universidades prestigiosas. La diferencia es que nadie les ha dado la oportunidad de demostrarlo. Las semanas continuaron pasando. El clima cambió de otoño a invierno. Las hojas cayeron de los árboles y la nieve comenzó a cubrir las calles sucias del barrio. Pero dentro del salón de la clase de Margaret y Thomas, algo cálido estaba creciendo. A los estudiantes comenzaron a llegar más temprano. Algunos incluso venían durante la hora del almuerzo para trabajar en sus proyectos. Dante escribía poemas con una pasión que no había mostrado nunca. Marcus estudiaba para obtener su certificación de mecánica básica con la ayuda de Thomas, quien había encontrado un programa gratuito patrocinado por la comunidad. Keisha componía canciones que hacían llorar a quien las escuchaba. Olia creaba sistemas de organización que ayudaban a toda la clase a ser más eficiente, pero no todo era fácil. Todavía había días difíciles. Días en que el mundo exterior se colaba en el salón y arruinaba todo. En un jueves, Dante llegó con el labio partido y el ojo morado. No quiso decir qué había pasado. Se sentó en su lugar habitual y no habló con nadie durante toda la clase. A Margaret quería preguntar, pero sabía que presionar solo empeoraría las cosas. Así que esperó al final de la clase. Cuando todos se habían ido, Dante se quedó sentado. Margaret se acercó y se sentó a su lado en silencio. Pasaron varios minutos antes de que Dante hablara. Unos tipos del otro B me atacaron anoche, dijo él, sin mirarla. Querían que me uniera a su pandilla. Cuando dije que no, me golpearon. ¿Por qué dijiste que no? Dante finalmente la miró. Porque estoy tratando de cambiar. Porque por primera vez en mi vida siento que quizás tengo un futuro, y no quiero arruinarlo. Margaret sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Eso fue muy valiente, Dante. Ahora me van a buscar. No van a dejarme en paz hasta que acepte, o hasta que me maten. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Has hablado con la policía? Dante amargamente. ¿La policía? ¿Está bromeando? La policía no ayuda a gente como yo. Para ellos, soy solo otro negro problemático. Probablemente me arrestarían a mí por pelear. Margaret sabía que Dante tenía razón. El sistema no estaba del lado de estos jóvenes, pero tenía que haber otra manera. Déjame hablar con el director Patterson. Quizás él pueda hacer algo. El director Patterson no puede protegerme fuera de la escuela. Entonces, encontraremos otra solución. No te vamos a dejar solo en esto, Dante. No después de todo lo que has logrado. Dante la miró por un largo momento. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué le importo? Porque eres importante, Dante.
porque tu vida tiene valor, porque mereces tener un futuro brillante, tanto como cualquier otra persona en este mundo. Dante no respondió, pero cuando se levantó para irse, Margaret notó que sus hombros estaban un poco más rectos, su paso un poco más seguro en esa noche. Margaret y Thomas tuvieron una conversación seria. La situación de Dante era peligrosa. Las pandillas no aceptaban un no por respuesta. Si no hacían algo, ese chico brillante podría terminar muerto en las calles. Thomas sugirió hablar con algunos de sus antiguos contactos. Durante sus años de enseñanza, había conocido a varias personas influyentes, abogados, políticos, empresarios. Quizás alguno de ellos pudiera ayudar a Margaret. Sugirió organizar un evento comunitario, algo que uniera a los diferentes grupos del barrio, algo que mostrara que había otra manera de vivir. Al final, decidieron hacer ambas cosas. Durante las siguientes semanas, trabajaron incansablemente. Thomas hizo llamadas. Margaret organizó reuniones. Los estudiantes ayudaron a difundir la palabra Anne. El evento se llamaría Talentos G. Lincoln. Sería una noche donde los jóvenes del barrio pudieran mostrar sus habilidades. Música, arte, poesía, mecánica, cocina, cualquier cosa que quisieran compartir. Habría premios donados por negocios locales. Habría comida preparada por las familias. Habría una oportunidad de ver que estos jóvenes eran mucho más que los estereotipos que la sociedad les había impuesto. La respuesta inicial fue tibia. Muchas personas eran escépticas. Un evento positivo en este barrio, organizado por dos viejos blancos, parecía una broma, pero poco a poco el interés creció. Los padres comenzaron a preguntar. Los comerciantes locales ofrecieron ayuda. Incluso algunos miembros de las pandillas expresaron curiosidad. El día del evento llegó más rápido de lo esperado. Era un sábado frío de diciembre. El gimnasio de la escuela había sido transformado con decoraciones hechas por los estudiantes. Había mesas con comida, había un escenario pequeño con luces y un sistema de sonido prestado por una iglesia local. Margaret estaba nerviosa, más nerviosa de lo que había estado en años. Tanto trabajo, tanta esperanza, todo dependía de esta noche. Thomas le tomó la mano. Va a salir bien, dijo él. ¿Cómo lo sabes? Porque estos chicos son increíbles, y esta noche todo el mundo lo va a ver. Las puertas se abrieron a las 6 de la tarde, y la gente comenzó a llegar, primero en grupos pequeños, luego en olas más grandes. Familias enteras, vecinos curiosos, periodistas de un periódico local. Incluso el alcalde de la ciudad apareció brevemente. Los estudiantes estaban transformados. Dante vestía una camisa limpia y pantalones nuevos que Margaret le había comprado. Keisha se había quitado algunos de sus aretes y llevaba un vestido azul que combinaba con su cabello. Marcus tenía las manos limpias por primera vez desde que Margaret lo conocía. Aaliyah había organizado a sus hermanos pequeños, que corrían por el gimnasio con emoción en el evento. Comenzó con unas palabras del director Patterson. Agradeció a Margaret y Thomas por su dedicación. Agradeció a los estudiantes por su valentía, y luego cedió el escenario uno por uno. Los jóvenes mostraron sus talentos. Marcus explicó el funcionamiento de un motor con tal claridad que incluso los que no sabían nada de mecánica quedaron fascinados. Al final, recibió una ovación de pie. Keisha se sentó frente a un piano que habían conseguido prestado y tocó una de sus composiciones originales. Era una canción sobre la pérdida y la esperanza. Cuando terminó, había pocas personas con los ojos secos. Aaliyah presentó un sistema de presupuesto familiar que había creado. Era simple, pero efectivo. Varios padres se acercaron después para pedirle consejos. Y finalmente llegó el turno de Dante. El joven caminó hacia el escenario con paso lento. Margaret podía ver que estaba temblando. Subir ahí, frente a toda esa gente, era lo más difícil que había hecho en su vida.
Paró frente al micrófono, miró a la multitud. Por un momento, pareció que iba a huir, pero entonces sus ojos encontraron a Margaret. Ella asintió, sonriendo. Él respiró profundamente y comenzó a recitar su poema. Era sobre crecer sin padre, sobre visitar a su madre en prisión, sobre sentirse invisible en un mundo que no lo quería, sobre encontrar su voz en las palabras, sobre la esperanza que había encontrado en un salón de clases con dos profesores blancos que se negaron a rendirse aun cuando terminó. El silencio era absoluto. Nadie respiraba. Y entonces, una persona comenzó a aplaudir. Luego otra. Hasta que todo el gimnasio estalló en una ovación que pareció durar eternamente. Estaba llorando. No le importaba. Por primera vez en su vida, alguien lo había escuchado. Alguien lo había visto. Margaret también lloraba. Thomas Los otros estudiantes saltaban de alegría en esa noche. Algo cambió en el barrio. Las barreras que habían dividido a la comunidad comenzaron a desmoronarse. Los diferentes grupos comenzaron a verse de manera diferente, como compañeros. Como si seres humanos era solo el comienzo. Todavía había mucho trabajo por hacer, muchos obstáculos por superar, pero por primera vez en mucho tiempo había esperanza, y esa esperanza había nacido en un salón de clases, con dos profesores que se negaron a ver lo que todos los demás veían, que decidieron ver el potencial en lugar de los problemas, la grandeza en lugar de los defectos. Esa era la diferencia que Margaret y Thomas habían hecho, y era una diferencia que duraría para siempre en el éxito del evento. Talentus de Lincoln tuvo repercusiones que nadie había anticipado. El periódico local publicó un artículo con el título «Dos profesores jubilados transforman una escuela problemática». La historia incluía fotos de los estudiantes, mostrando sus talentos y testimonios de padres que no podían creer el cambio en sus hijos. El artículo fue compartido miles de veces en redes sociales. Pronto, periodistas de otros medios comenzaron a llamar a la escuela, pidiendo entrevistas a Margaret y Thomas. No estaban cómodos con toda la atención. Ellos no habían hecho esto para ser famosos, lo habían hecho porque era lo correcto. Pero el director Patterson los convenció de que la publicidad podía ser buena para la escuela. Más atención significaba más recursos. Más recursos significaban más oportunidades para los estudiantes. Una semana después del evento, una productora de televisión contactó a la escuela. Querían hacer un documental sobre el programa, un documental que mostrara cómo el enfoque de Margaret y Thomas estaba funcionando donde otros métodos habían fracasado. No sé si es buena idea, dijo Margaret cuando el director Patterson le informó de la propuesta. Los chicos apenas están comenzando a confiar en nosotros. Meter cámaras en el salón podría arruinar todo. Entiendo su preocupación, respondió el director. Pero piénselo así, este documental podría inspirar a otras escuelas a probar su método. Podría ayudar a miles de jóvenes en todo el país. Thomas tomó la mano de Margaret. Quizás deberíamos preguntarles a los estudiantes qué piensan. Eso fue lo que hicieron. Al día siguiente, Margaret presentó la propuesta a la clase. Les explicó lo que significaba el documental, las entrevistas. La exposición pública a la reacción fue mixta. Algunos estudiantes estaban emocionados con la idea de aparecer en televisión. Otros estaban aterrados. Dante, como siempre, fue el primero en expresar su opinión. ¿Van a venir aquí a filmarnos como animales en un zoológico?, preguntó con su tono desafiante habitual. Para que la gente blanca pueda sentirse bien consigo misma, viendo cómo los pobres chicos del gueto luchan por salir adelante. Margaret asintió lentamente. Era una preocupación válida. Eso es exactamente lo que yo temo, admitió ella. No quiero que los exploten. No quiero que los conviertan en un espectáculo. Entonces dígales que no,
dijo Keisha. Podría hacer eso, pero también quiero que consideren otra perspectiva. Margaret caminó hacia el frente del salón. Miró a cada uno de sus estudiantes a los ojos. Ustedes tienen historias poderosas, historias que podrían cambiar la forma en que la sociedad ve a jóvenes como ustedes. Si hacemos este documental bien, con dignidad, con respeto, podríamos mostrarle al mundo que los jóvenes de barrios marginados no son estadísticas, son seres humanos con talentos increíbles y sueños válidos. ¿Y si lo hacen mal?, preguntó Márquez. ¿Y si nos hacen ver como víctimas patéticas? Entonces lucharemos contra eso. Exigiremos control sobre cómo se cuenta nuestra historia. Pero si no lo intentamos, nunca sabremos. Los estudiantes discutieron entre ellos durante varios minutos. Margaret y Thomas esperaron pacientemente y finalmente Olía levantó la mano. Yo digo que lo hagamos, dijo ella, pero con condiciones. Queremos ver todo antes de que se publique. Queremos poder decir no a cualquier cosa que no nos guste. Queremos que nuestra voz sea escuchada, no solo mostrada. Margaret sonrió. Eso me parece justo. ¿Están todos de acuerdo? Uno por uno, los estudiantes levantaron la mano. Incluso Dante, aunque lo hizo de mala gana. Está bien, dijo Margaret. Voy a hablar con los productores y establecer las condiciones. Si no las aceptan, no hay documental. Los productores, para sorpresa de todos, aceptaron las condiciones sin mucha resistencia. Estaban genuinamente interesados en contar una historia positiva. No querían explotar a nadie. Querían inspirar. Las filmaciones comenzaron en febrero. Un equipo pequeño de 3 personas llegó a la escuela con cámaras discretas y micrófonos sensibles. La directora del documental era una mujer llamada Elena Rodríguez. Era una cineasta latina que había crecido en un barrio similar a donde estaba la escuela Lincoln. Entendía las experiencias de los estudiantes de una manera que otros no podrían. Mi padre trabajó en construcción toda su vida, le contó Elena a los estudiantes el primer día. Mi madre limpiaba casas. Yo fui la primera de mi familia en ir a la universidad. Sé lo que es luchar contra las expectativas de la sociedad. Sé lo que es que te digan que no puedes. Eso cambió todo. Los estudiantes confiaron en Elena de inmediato. Se abrieron frente a las cámaras de maneras que Margaret nunca había visto en Dante. Habló sobre su infancia, sobre las noches que pasó escondido en el armario mientras su madre discutía con hombres violentos, sobre la última vez que la vio antes de que la arrestaran, sobre cómo había prometido a sí mismo que haría algo con su vida para que ella se sintiera orgullosa cuando saliera de prisión. Keisha tocó el piano y habló sobre su abuela, mostró fotos viejas, contó historias que nunca había compartido con nadie, lloró frente a la cámara, y Elena lloró con ella. Marcas llevó al equipo de filmación al taller de su tío Rodney, mostró cómo reparaba motores, explicó su sueño de abrir su propio taller algún día, un taller donde pudiera dar trabajo a jóvenes del barrio, enseñándoles un oficio para que no tuvieran que recurrir a la delincuencia. Olía invitó a las cámaras a su casa. Era un apartamento pequeño y desordenado, pero lleno de amor. Sus 3 hermanos pequeños corrían por todas partes, mientras ella trataba de mantener el orden. Habló sobre las noches sin dormir. Sabra, el miedo de que servicios sociales se llevara a sus hermanos si alguien descubría que a veces se quedaban solos. Sobre su sueño de convertirse en trabajadora social para ayudar a familias como la suya. Margaret y Thomas también fueron entrevistados. Hablaron sobre su decisión de venir a la escuela Lincoln, sobre sus primeros días difíciles. Sabra, el momento en que decidieron dejar de enseñar de manera tradicional y comenzar a observar el error que cometen la mayoría de los maestros, dijo Margaret mirando a la cámara, es asumir que saben lo que los estudiantes necesitan. Pero cada estudiante es diferente. Cada uno tiene su propia historia, sus propios talentos, sus propios sueños. Nuestro trabajo no es imponerles conocimiento, es descubrir quiénes son realmente
y ayudarlos a florecer. Las filmaciones continuaron durante 6 semanas. Elena y su equipo capturaron momentos de triunfo y momentos de dificultad. Filmaron. Dante leyó su primer poema publicado en una revista literaria local. Filmaron cuando Márquez pasó su examen de certificación de mecánica básica con la nota más alta de su clase. Filmaron cuando Keisha recibió una carta de una universidad, ofreciéndole una beca parcial para estudiar música, pero también filmaron los días difíciles. Filmaron cuando Dante llegó con el ojo morado después de otro encuentro con la pandilla que quería reclutarlo. Filmaron cuando la madre de Olía perdió uno de sus trabajos y la familia no tuvo suficiente para comer durante una semana. Filmaron cuando Keisha tuvo una crisis de ansiedad antes de una presentación importante y casi abandonó todo. «Esto es la realidad», le dijo Elena a Margaret después de una de esas filmaciones difíciles. «No podemos mostrar solo lo bueno. La gente necesita ver que estos jóvenes luchan contra obstáculos reales todos los días y que siguen adelante de todas formas. Eso es lo verdaderamente inspirador». Margaret estuvo de acuerdo. La vida de estos estudiantes no era un cuento de hadas, era una batalla constante. Y el hecho de que siguieran luchando, que siguieran creyendo en sí mismos a pesar de todo, era lo más heroico que había visto en su vida. Mientras tanto, la situación con la pandilla que perseguía a Dante se estaba poniendo más seria. Una noche, Thomas recibió una llamada de emergencia. Dante había sido atacado otra vez. Esta vez, estaba en el hospital Anne Margaret y Thomas corrieron al hospital. Encontraron a Dante en una cama de la sala de emergencias. Tenía costillas rotas, la nariz fracturada y cortes por todo el cuerpo. Su abuela estaba sentada a su lado, llorando silenciosamente. «Esos monstruos», dijo la abuela cuando vio a Margaret. «Mi nieto es un buen chico. Solo quiere estudiar y escribir sus poemas. ¿Por qué no lo dejan en paz?» Margaret no tenía respuesta. El mundo era cruel e injusto, especialmente con personas como Dante. Thomas habló con el médico a cargo. Las heridas eran serias, pero no mortales. Dante necesitaría varias semanas para recuperarse completamente. Pero el verdadero peligro no eran las heridas físicas, era lo que vendría después. Si vuelve a su barrio, van a terminar de matarlo, dijo Thomas cuando salieron del hospital. «Tenemos que hacer algo, pero ¿qué podemos hacer? No somos policías, no tenemos poder, no tenemos contactos, tenemos recursos, tenemos que usarlos». Thomas pasó los siguientes días haciendo llamadas. Habló con abogados, con políticos locales, con organizaciones de derechos civiles, explicó la situación de Dante, pidió ayuda. Finalmente, encontró una solución. Una organización sin fines de lucro tenía un programa para jóvenes en peligro. Proporcionaban vivienda segura, tutorías y apoyo emocional. Había una plaza disponible, pero significaría que Dante tendría que mudarse a otro lado de la ciudad, lejos de su abuela, lejos de su barrio, lejos de todo lo que conocía a Margaret. Fue al hospital para presentarle la opción a Dantanel. Joven, la escuchó en silencio. Su cara estaba hinchada y llena de moretones, pero sus ojos estaban tan intensos como siempre. «Si me voy, ellos ganan», dijo Dante finalmente. «Si te quedas, podrías morir», respondió Margaret. «Al menos moriría en mi territorio, con dignidad. No hay dignidad en morir joven. No hay dignidad en desperdiciar tu talento. Teens, tienes una voz. Si mueres, el mundo pierde esa voz para siempre». Dante cerró los ojos. Margaret podía ver la lucha interna en su rostro. El orgullo contra la supervivencia, el miedo contra la esperanza. «Mi abuela me necesita», dijo él. «Tu abuela quiere que estés vivo. Eso es lo que necesita más que nada». Hubo un largo silencio. Luego, la abuela de Dante habló. Era una mujer pequeña y frágil, con el cabello completamente blanco y manos arrugadas. Pero su voz era firme. «Dante, hijo, he vivido 78 años.
He visto cosas que no le deseo a nadie. He perdido a mi esposo, a mi hija, a tantos amigos y vecinos. No puedo perderte a ti también. Eres lo único que me queda, Anne. Por favor, haz lo que dice la señora. Vete a un lugar seguro. Sigue escribiendo. Sigue soñando. Y algún día, cuando seas famoso, podrás volver y cambiar este barrio para siempre. Andante abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Abuela, no me discutas. Soy tu abuela. Y te estoy dando una orden. Vas a ir a ese programa. Vas a terminar la escuela. Vas a ir a la universidad. Y vas a convertirte en el hombre que siempre supe que podía ser. Entendido, Dante asintió lentamente. No tenía fuerzas para discutir aún una semana después. Cuando estuvo lo suficientemente recuperado para viajar, Dante se mudó al refugio del programa. Margaret y Thomas lo llevaron en su auto. La abuela fue con ellos. El viaje fue silencioso. Nadie sabía qué decir. El refugio estaba en un barrio tranquilo, al otro lado de la ciudad. Era una casa grande y limpia con un jardín bien cuidado. Había otros jóvenes ahí, todos con historias similares a la de Dante, todos huyendo de algo, todos buscando una segunda oportunidad. A la directora del programa era una mujer llamada Carmen. Tenía 50 años, cabello corto y una sonrisa cálida. Había trabajado con jóvenes en riesgo durante más de 20 años. Sabía exactamente lo que Dante estaba sintiendo. «Aquí estás a salvo», le dijo Carmen, mientras le mostraba su habitación. «Nadie te va a juzgar, nadie te va a presionar. Solo queremos que tengas la oportunidad de ser quien realmente eres». Dante miró a su alrededor. La habitación era pequeña, pero acogedora. Había una cama limpia, un escritorio con una lámpara y una ventana que daba al jardín. En la pared había un estante vacío. «¿Puedo poner mis cuadernos ahí?», preguntó él. Anne Carmen sonrió. «Puedes poner lo que quieras. Esta es tu habitación ahora». La despedida fue difícil. La abuela de Dante lloró tanto que Margaret pensó que se iba a desmayar. Thomas tuvo que ayudarla a caminar hasta el auto. Dante los observó desde la ventana de su nueva habitación. Margaret lo saludó con la mano. Él devolvió el saludo a Anne en el auto. De regreso a casa, nadie habló durante un largo rato. «Hicimos lo correcto», dijo Thomas finalmente. «Lo sé», respondió Margaret, «pero eso no hace que duela menos ento. No lo hace». Los días siguientes fueron difíciles para todos. La clase se sentía vacía sin Dante. Los otros estudiantes estaban preocupados por él. Algunos estaban enojados de que se hubiera ido. Otros entendían que no tenía opción. Anne Keisha fue la que más sufrió. Ella y Dante habían desarrollado una amistad especial durante los meses anteriores. Se sentaban juntos durante los descansos. Hablaban de arte, de música, de poesía. Dante era una de las pocas personas que realmente la entendía. «No es justo», le dijo Keisha a Margaret un día después de clase. «Dante no hizo nada malo. Solo quería escribir sus poemas. ¿Por qué el mundo tiene que ser tan cruel?». Margaret no tenía una respuesta satisfactoria.